Hoy nos visita un cantante popular que con su música representa a su pueblo, que describe las cosas simples y cotidianas utilizando los recursos estéticos de la canción, como herramientas para la construcción de la identidad mendocina. Como bien él dice, ahí empezás a pintar tu aldea, a contarle a la gente quién sos y a definir tu estilo. No hay que tener miedo a lo que uno va a escribir poéticamente, mientras tenga que ver con tu propia identidad, con el lugar donde naciste. Además de músico, como referente cultural, ejerce el periodismo y la docencia. Hoy, en nuestro ciclo de entrevistas, nos visita Roberto Mercado. Hoy me han invitado acá a la Escuela Francisco Javier Domínguez. La verdad que tengo una entrevista acá, no sé muy bien de qué se trata, pero... Y además este edificio es inmenso. Yo, la primera vez que vengo a esta escuela. Mirá vos estando tan cerca, che. A ver, esta de 2007. Bueno, vamos a ver de qué ocurre. Vamos a ver de qué se trata ¿Cómo le va? Buen día. ¿De qué se trata? Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Roberto Mercado, un gusto. ¿Cómo estamos? Bien. Hola. ¿Cómo estamos? Bien. Bueno. Bienvenida a la escuela Gracias. y gracias por acompañarnos ¿En esta entrevista? en esta entrevista. Por favor, estoy ansioso. Vamos a ver de qué se trata. Espero que les pueda ayudar. Hola Roberto, nos alegra mucho tenerte en nuestro ciclo de entrevista. Espero que te sientas cómodo con las preguntas. Bueno, muchas gracias. Primero, gracias por la invitación. Y acá estamos. Pregunte. Bueno, podemos empezar por las personales. Dale. ¿Cómo está conformada tu familia? Mi familia, esposa, 2 hijos y vive la mamá, o sea, mi suegra, la mamá de mi esposa, vive con nosotros. O sea, somos 5 y después, bueno, obviamente está la familia de la que vengo, con mi madre, mis hermanas y cada una de las familias. En un día normal, ¿qué haces? En un día normal, y los días son bastante particulares porque está la parte del trabajo, con horarios, porque soy docente, pero también está el trabajo artístico que no tiene horarios y puede ser en cualquier hora del día, ¿sí? En cualquier circunstancia. Puede ser en mi casa, puede ser fuera de mi casa, puede ser un ensayo, puede ser una entrevista o puede ser también una gestión por el trabajo. Así que es muy particular. Hay días, como te decía, en que los horarios se cumplen, desde el lunes en la tarde hasta el miércoles en la mañana, que es cuando voy a las escuelas, y lo demás puede ser a cualquier hora. ¿Y cómo te inspiró la música? La música viene por una herencia familiar. Mi abuelo, Ramón, tocaba la guitarra y cantaba, y tengo 2 tíos que cantaron durante muchos años. Yo nací en el pueblo de Phillips, acá en Junín. Entonces ellos eran cantores populares. Mi padre era el mayor de esos hermanos, pero por esas circunstancias de la vida entonces, una vez que terminaban la escuela primaria, tenían que salir a trabajar para ayudar a la familia, ¿no? Te estoy diciendo cuando ellos tenían 13 años, o sea, un poco menos que la edad de ustedes. Y bueno, él no pudo aprender a tocar la guitarra, siempre amó la música, era una persona de escuchar muchísima radio. Te estoy hablando de épocas en que no estaban los celulares, la televisión era incipiente, ¿sí? Entonces la radio era el modo de conectarse con el mundo. Y él era de escuchar muchísima radio, algo que a mí me influyó muchísimo. Y como soy el único hijo varón de los que él tuvo con mi madre, o sea, todas hermanas mujeres, él quería que yo aprendiera a tocar la guitarra, como para saldar esa deuda de él mismo. Y así fue. Yo terminé, me acuerdo, el primer año de la escuela secundaria. Había terminado y había que salir a hacer algunas cuestiones de trabajar en algo para ayudar a la economía también. Y volviendo un día de cosechar fruta en una finca vecina en la que nosotros vivíamos, mi padre le había pedido la guitarra a uno de sus hermanos. Y me acuerdo de estas palabras, me dice: andá, date un bañito y andate a lo del gringo Barauna que te va a enseñar a tocar la guitarra. El gringo Barauna era un obrero de la finca donde trabajaba mi padre. Y así fue, y acá estamos. ¿Y tu familia cómo te ayuda al transcurso de la música? Absolutamente, tanto de la familia de la que vengo como de la familia que yo después hice en la vida. De hecho que bueno, a mí mi esposa me conoce cantando. Yo me acuerdo que cuando se produce el retorno de la democracia,
estoy hablando del año 83. En el año 1985 a mí me invitan, yo todavía vivía en Philips, me invitan desde la Municipalidad de Junín a un recital que se hacía, no recuerdo el motivo y no recuerdo día preciso, sí recuerdo que fue el otoño del 85. Y bueno, vine a cantar convocado por esa movida cultural que estaba floreciendo muchísimo en época de la democracia, y resulta que en el público estaba quien es hoy mi esposa. Así que vos imagínate que ella me conoció cantando, y después, bueno, el apoyo ha sido fundamental en esto, porque es una actividad que tiene sus particularidades. Por ejemplo, cuando uno viaja, y en esto no hay ni el cumpleaños de la tía, de la abuela, ni el cumpleaños de tus hijos. Si hay una actividad y un trabajo que hacer, hay que ir. Entonces, para eso hay que comprender la actividad y la tarea. Y bueno, por suerte eso se ha logrado y creo que ha sido el éxito. Llevamos más de 30 años juntos, así que creo que está muy bien entendido en todos los sentidos desde lo familiar. Y además de ser músico, sabemos que sos periodista. Te han informado mal, te han mentido, o sea, eso de periodista, yo con mucho respeto lo digo, no, es una chance en este sentido. Hago una tarea periodística, pero sin atribuirme el nombre. Es una tarea que a mí me ha fascinado muchísimo, porque escribo en lo que tiene que ver a lo que uno quiere, que es la parte de la actividad cultural, ¿no? Y trato de reflejar en la revista Tiempo del Este, que es donde hago las notas, el quehacer cultural de la región. Cuando a mí el editor de la revista, Jorge Barrio Nuevo, me ofreció esta tarea, yo la única condición que le puse era que solamente lo que yo iba a escribir ahí tenía que ver con notas de la zona de la región este. Porque me parece que hay un trabajo, un movimiento cultural muy importante en la región que está oculto o casi, y eso tiene que existir un canal de difusión, que en definitiva es lo que uno también padeció cuando empezó en esto, las pocas posibilidades de poder difundir la tarea. Así que ha sido además también un aprendizaje impresionante, porque eso me obligó también a mejorar muchísimo el lenguaje. Te cuento una anécdota, hace poquito estaba buscando una nota de archivo, porque iba a volver a hacer una nota sobre un artista, y el tema que cuando leí la nota de hace 5 o 6 años atrás dije, uy, yo escribí esto. O sea, ¿qué significaba eso? Sin renegar de esa nota, que a mí me había permitido crecer intelectualmente. Porque hoy yo estaba viendo como que esa nota tenía errores, no errores ortográficos, sino errores de redacción, de cómo plantearla y de cómo hacerla interesante. Entonces, es una tarea realmente para mí que me gusta muchísimo y que además la hago con mucha pasión. Y a medida que tu carrera fue evolucionando, ¿qué sentiste? Y mucha satisfacción y mucho orgullo también. Satisfacción y orgullo te lo planteo desde este aspecto. La música y fundamentalmente la cultura popular, cuando hablo de cultura popular hablo de cultura del pueblo y no de masividad, de a cuántos llega lo que vos estás haciendo, tiene una dificultad enorme, porque lo comercial siempre está por encima, no en calidad, sino en llegada a la gente. Entonces, cuando vos te propones hacer una tarea de este tipo, la llevas adelante con mucho esfuerzo, con mucho empeño, con muchísimos sinsabores también, a lo largo de los años, si te has mantenido en la actividad, si todavía tenés sueños por cumplir, si todavía tenés objetivos por cumplir, te hace sentir tranquilo por un lado y orgulloso por otro. Insisto con esto, hay un trabajo que uno empieza a mirar indefectiblemente después de más de 30 años en esto, uno empieza a mirar el recorrido hacia atrás, ¿no? Y vas viendo que hay un aporte a la cultura. No hay nada de qué renegar o de qué sentirse avergonzado, ni mucho menos.
¿Se podría haber hecho mejor? Probablemente, pero lo que se ha hecho también tiene un hondo contenido. Trabajar para la cultura de los propios pueblos, ponerla de manifiesto, ponerla en valor, no es una tarea sencilla. Fíjate vos, tenés todo a mano, tenés todo al alcance de tu mano, pero casi siempre no es porque te cuesta conseguir el apoyo, porque te cuesta conseguir los espacios, porque ¿qué va a ser artista si vivís acá a la vuelta de tu casa? Entonces tiene toda una serie de impedimentos que se pueden llegar a vencer con un convencimiento absoluto en la tarea. Y yo estoy convencido de lo que hago. ¿Y qué tuviste que hacer para estar donde estás ahora? Trabajar mucho, ser consecuente con lo que uno dice y hace. Plantearme objetivos a corto plazo que pudieran ser cumplidos, ¿sí? Y a partir de eso ir sumando, no quedarme con una actividad, no quedarme a lo mejor con un logro. Mira, por ejemplo, puedo contar de que cuando yo empiezo a cantar más en público, y recuerdo los festivales de aquella época, de la década del 90, de Rivadavia Canta al País, yo terminaba siempre con todo el público de pie cantando conmigo. Te estoy hablando de 9.000, 10.000 y hasta 12.000 personas. Cuando se hacía en el teatro, en el anfiteatro Plástina, César Plástina, también ahí en el lago. Pero yo cuando me bajaba, yo había hecho canciones muy populares, muy del momento, ¿sí? Es como que hoy día subiera a cantar Despacito con él. Toda la gente lo tiene en la oreja, todos hacen palmas, son todos felices. ¿Y me aplaudían a mí o aplaudían la canción? Esa era la primera pregunta que yo me hacía. Y por otro lado, por suerte, yo ya tenía una edad en la que me podía replantear muchas cosas y no me podía mentir yo mismo. ¿Lo disfrutaba? Sí, claro que lo disfrutaba, porque es maravilloso que te aplauda y cante tanta gente con vos. Pero por otro lado era tratar de replantearme siempre eso de si era el camino correcto. Y fui entendiendo después, con el tiempo, hasta que, por ejemplo, yo di con un movimiento cultural que se hacía en Rivadavia, acá en el departamento vecino, que se llamaban los Campamentos Latinoamericanos de Música Popular, que venían artistas de mucho valor, de todo el país y de países vecinos, de Chile, de Uruguay, de Ecuador, de Bolivia, vinieron de Perú también. Y cada uno venía con su pueblo adentro, digamos, y lo contaba y lo mostraba. Y eso para mí fue un quiebre muy importante, porque entonces dejé esas canciones de las cuales no reniego y de hecho estoy orgulloso de haberlas hecho, y empecé a buscar la otra canción, esa canción que identificara al pueblo, que me identificara a mí y que yo pudiera contar en esas canciones lo que somos. Y entonces fue un quiebre, fue un vuelco muy drástico, pero un vuelco que a la larga del tiempo me fue dando la razón. Y ahora una pregunta muy diferente a las otras. Si pudieras elegir un don de la naturaleza, ¿qué desearías poseer? Un don de la naturaleza. ¡Wow! Un don de la naturaleza. El agua del río. Porque no se detiene nunca y sigue cantando.